Además ese porte militar que tiene don Freddy tiene que manifestarlo. Ay, caramba. Miren, señores, una observación que veo en la prensa de varias cosas sobre el tema de la tarifa eléctrica, ¿verdad? Yo no creo que hayamos tenido el tiempo, porque esta situación de la noticiosa en el país anda trepidante, una cosa tumba a la otra. Pero la pasada semana, aquí tuvimos Bernardo Castellano. Yo he tenido pocas participaciones aquí que me hayan impactado tanto como esa, por la forma en que Castellano, que es un técnico muy reputado en el sector eléctrico, no solamente en el país, sino a nivel regional, desmontaba las justificaciones de la Superintendencia de Electricidad y del gobierno para el aumento en la tarifa que se viene produciendo. Además de que, digamos que transparentaba el monto de la tarifa, que el impacto en los bolsillos de la gente. Y cifraba en casi un 50% el aumento acumulado desde noviembre del año pasado, cuando comenzaron a aplicarse los ajustes trimestrales en la tarifa eléctrica, hasta este último que comienza a correr a partir del día 1 de julio y que fue anunciado precisamente en esos días, cuando la noticia estaba calientita, cuando Bernardo Castellanos nos visitó la pasada semana. Y yo sigo entendiendo que esto es parte de un pacto eléctrico y creo que aquí se comprometió toda la clase política y social y empresarial a que algo que había que hacer era ir desmontando la estructura tarifaria que ha prevalecido en el sector eléctrico desde la capitalización. Son 20 años con una estructura tarifaria realmente perniciosa para los intereses del propio Estado y para los grandes pagadores también, que pagan una especie de subsidio cruzado y que no necesariamente refleja una transparencia. No es transparente la tarifa, para decirlo de esa forma. Además de que ha sido costoso para el Estado, que ha debido destinar durante los últimos 20 años un promedio de $1.000 millones, poco más, poco menos anuales, para subsidiar la tarifa eléctrica. Pero la verdad es que también ese pacto eléctrico tenía otros compromisos. Había compromisos de reducir las pérdidas. La información que se tiene hasta abril, porque no ha habido mucha más información desde entonces, es que las pérdidas han estado por encima de lo que habían hasta el inicio de este proceso de aumento tarifario. Incluso las pérdidas están por encima de lo que recibió el actual gobierno. El actual gobierno recibió pérdidas en el orden de un 26-27% y ya están sobre el 30%. Además de que un compromiso que había de reducir empleomanía o costos asociados a la empleomanía desde un 25% de los costos totales de las sedes a un 10%, que incluso fue una posición del PRM en oposición. Eso no ha sido posible. Y aunque ha habido una reducción en la cantidad de empleados, no muy sustancial, pero una pequeña reducción, el incremento en los costos del pago de personal ha sido importante. Lo que refleja que son tal vez la misma gente o un poquito menos, los sueldos han aumentado considerablemente. Entonces, no ha habido un compromiso de parte del gobierno de cumplir eso que se firmó también. Y las quejas han comenzado a sentirse. Y han comenzado a sentirse porque es de noviembre que han venido palo tras palo, tras palo, tras palo. Y un pequeño negocio que pagaba 2-3 mil pesos, está pagando 4 y 5 mil pesos. Eso es un incremento importante, sobre todo en momentos en que estamos en una situación de inflación generalizada, que no solamente afecta la tarifa eléctrica, sino que la tarifa eléctrica viene a sumarse a una canasta de aumentos en costos asociados básicamente a una inflación que raya los 2 dígitos, algo que en República Dominicana no se veía hace 20 años. Entonces, el gobierno tiene una dificultad para venderle a la población el tema del aumento tarifario como consecuencia del pacto eléctrico, no porque no tenga razón con la parte del pacto eléctrico, sino porque hay una segunda parte que no están cumpliendo. Entonces ahí se debilita un poco el discurso del gobierno. Yo personalmente
Ayer se hizo viral una diputada que dijo algo muy, muy racional, ¿eh? Aquí hay que ahorrar. Y es verdad. Ella decía, bueno, me van a hacer un meme, sí, le hicieron muchísimo meme, está bien, pero es parte de la deficiencia que tenemos en esta desgracia de redes sociales, donde cualquier cosa se toma un fragmento y se saca de contexto y se ridiculiza, porque estamos en esa sociedad del espectáculo y de la banalidad. Pero es cierto que hay que ahorrar y en momentos de dificultad tenemos que ahorrar alimentos, tenemos que ahorrar combustibles, tenemos que ahorrar energía, tenemos que ahorrar todo lo que nos cuesta. Es parte de los ajustes que hay que hacer en una familia, en un negocio, en un hogar, cuando la situación se aprieta. Estamos en tiempos de dificultad generalizada. Y si la energía eléctrica nos cuesta, y nos cuesta aún más, bueno, pues hay que ahorrarla y hay que preservarla. Y lo que dijo la diputada, creo que Suárez, del PRM, no dista de la realidad. Es así. Ahora, el problema es que también tiene que ahorrar el gobierno. Tiene que ahorrar en nóminas. Tiene que ahorrar reduciendo el gasto y tiene que ahorrar reduciendo los déficits. Y tiene que buscar la forma de hacer las inversiones para mejorar las pérdidas, la reducción de las pérdidas, reducir las pérdidas de forma más eficiente. Porque una de las cosas que ha pasado es que se ha enfocado la actual gestión en reducir el tamaño de los consejos o incluso bloquear adquisiciones porque estaban en manos de una u otra empresa, de transformadores, de cables, de materiales necesarios para hacer las inversiones que mejoran la eficiencia en la distribución de la energía eléctrica. Y eso se ha reflejado también en el incremento de las pérdidas, porque no ha habido inversión en esa parte. Entonces, sí, hay que ahorrar, pero también el gobierno tiene que darle argumentos a su posición del incremento en la tarifa, no solamente de un solo lado. Y lo que se siente al día de hoy es que los únicos que estamos pagando realmente del incremento de la tarifa, los únicos sacrificados hasta ahora en el sector eléctrico somos los consumidores y los que pagamos, y eso no se siente nada bien en el actual momento, y no creo que le haga bien al gobierno, independientemente de cualquier demagogia que no comparto, de hacer politiquería con este tema. Yo creo que aquí lo que hay es que buscar soluciones, no politiquería, soluciones, pero también exigirle al gobierno que ponga de su parte. Bueno, es un asunto muy delicado esto. ¿Saben por qué? Porque de lo que se trata es de la credibilidad del gobierno. Se está jugando con un tema muy sensible. El gobierno ha emprendido una serie de programas para amortiguar el impacto de la inflación global, de la inflación en el mundo, lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros difundimos la semana pasada, el viernes pasado, un reportaje que había hecho la televisión española, que nos lo había enviado alguien del gobierno para que nosotros entendiéramos lo que estaba ocurriendo en España. En España, en el reportaje que difundíamos de la televisión española, repito, hablaban que desde el mes de junio de 1983, creo que era el dato exactamente, no se registraba un aumento tan importante en la tarifa eléctrica en España, que lo que estaba ocurriendo era un asunto verdaderamente escandaloso justo en un momento en que hay una ola de calor terrible en España, que tienen por obligación que encender los aires acondicionados. Entonces, el reporte hablaba de lo que está ocurriendo en el costo de la vida en sentido general y hacía hincapié en el tema de la energía. Repito, es un material que me lo envió un amigo que está en el gobierno y yo quise compartirlo con la gente y lo divulgamos por eso el viernes pasado. Aquí no escapamos a esa realidad del mundo, pero el gobierno ha hecho esfuerzos importantes. El presidente de la República ha dispuesto el subsidio para el tema de los combustibles. A la fecha, según la información más reciente que le ha dado el ministro de Industria y Comercio, el gobierno ha destinado más de 23.000 millones de pesos para evitar que suban los combustibles, con lo que se pudiera generar una situación explosiva. Si los combustibles subieran al precio que deberían estar al día de hoy en República Dominicana, a partir de cómo se compra el petróleo en el mercado internacional, esto sería sencillamente inaguantable. Yo he dicho que aquí estamos comprando gasolina más barata que como se compra en algunos estados de los Estados Unidos, un país que es de los mayores productores de petróleo del mundo, y aquí no producimos petróleo. Y lo he dado como dato para que la gente entienda
el sacrificio real que hace el gobierno, lo que está pasando hoy día aquí en el país. Ahora, si el gobierno hace ese esfuerzo, si el gobierno hace ese sacrificio y deja de hacer obra de infraestructura, que cualquier gobierno tiene esa obligación, no solamente para cumplir con expectativas o con necesidades reales de muchos años, sino que por la propia vanidad de un hombre a quien le toca dirigir un gobierno, en este caso el presidente de la República, de querer dejar cosas materiales para que le recuerden, para que entiendan que fulano de tal fue al gobierno, se convirtió en presidente y desde la presidencia de la República hizo tales o cuales carreteras, hizo tal presa, hizo tal acueductos. O sea, eso es lo normal, que quien llega a ser presidente de la República en función de ofertar el cielo y la tierra, pues una vez llegue a la presidencia de la República disponga de los recursos necesarios para hacer obras de infraestructura que le puedan recordar, por un asunto normal de vanidad de cualquier ciudadano o ciudadana que llegue a ser presidente o que llegue a una posición desde la que pueda hacer algo. El gobernador en su provincia, el director del acueducto, el ministro, todo el mundo quiere, una gente que está en la política tiene esa necesidad, esa aspiración social de dejar una impronta en el orden material, al margen de lo que pueda hacer y ya en otra dirección. Pero yo digo, ¿de qué vale el esfuerzo que el gobierno está haciendo con el sacrificio de destinar esa cantidad de recursos para que la gente no sienta tanto el impacto de la inflación cuando se está produciendo lo que se está dando en el tema de la energía producto de un acuerdo? Es verdad, ahí firmaron los partidos políticos, ahí firmó la representación de los trabajadores, ahí firmó la representación del empresariado, ahí han estado las iglesias incluso participando en el pacto eléctrico y se firmó. Y usted dirá, a partir de eso hicimos un compromiso y ese compromiso implicaba la llamada sincerización del precio de la energía eléctrica. Y se está trabajando en esa dirección y la Superintendencia de Electricidad dijo, cada 3 meses hay revisión y cada 3 meses habrá aumento. El primero del presente mes de julio inició el nuevo aumento durante un periodo de 3 meses. En septiembre de nuevo, vamos con el otro aumento, hasta un 30 y tanto %, que es lo que se dice que pudiera llegar, y hay un periodo de 5 años para que esto se produzca, para que logremos la sincerización del precio de la energía eléctrica. Ok, bien, de acuerdo. Pero y lo otro, y es donde digo que está en juego la credibilidad del gobierno, porque el gobierno, a pesar de que no ha querido asumir de manera muy inteligente como responsabilidad el aumento de la tarifa, y dice, esto es parte de un acuerdo, esto es parte de un pacto, y quien lo ejecute es la Superintendencia de Electricidad. Y quien resoluta sobre eso es la Superintendencia de Electricidad, no son las EDES, no es el gobierno directamente. Bueno, pero resulta que el gobierno es el gobierno es el responsable de la superintendencia, y eso se está aplicando y la gente lo está entendiendo como un abuso del gobierno. Así es que la gente lo percibe, así es que usted ve en los reportajes de televisión, la llamada de la gente, lo que dicen los diarios impresos y digitales es que la gente está molesta, la gente está incómoda, la gente dice que no es un 9%, que no es un 7%, sino que le han aumentado hasta un 50%. Y no es que la gente lo dice, yo he contado mi propia realidad. Sí, sí. Yo he contado mi propia realidad. Bernardo lo describió aquí muy bien. Bernardo Castellano explicaba eso perfectamente. Entonces yo digo, hay un asunto que hay que cuidar, y digo esto como una sugerencia al gobierno. Yo siempre he dicho, si al gobierno le va bien, al país le va mejor. Y ya que el presidente y su equipo han tenido tanto cuidado para que la gente asuma como un sacrificio, y lo es, lo que está ocurriendo con el subsidio a los combustibles, entonces creo que aquí hay que cuidar un detalle. Y el detalle es justamente lo que observaba el señor Bernardo Castellano. Él decía, bueno, pero el pacto eléctrico también implica que hay que reducir los costos de operación, los costos de gestión. No es posible que hayamos disminuido la nómina de empleados en las EDE, pero hayamos aumentado la cantidad de recursos que se precisa para gerenciar las EDE. ¿Cómo explicamos eso? Que le estemos dando, por ejemplo, una cantidad de salario, unos bonos que le corresponden a los administradores de la sede cada 6 meses o cada X tiempo en una empresa que está en crisis. ¿Cómo le pedimos a la población que nos sacrifiquemos o que se sacrifique pagando una tarifa más cara cuando la administración vive en el boato, la administración vive en bonanza total a costa de la distribuidora? Entonces lo que quiero decir es, o lo que estoy diciendo es, pongámosle caso a esto y que el sacrificio sea para todos.
que el sacrificio sea para todos, para los que están administrando, para el personal técnico que debe tener un salario racional a partir de la realidad que vive el sector, que el sacrificio venga de arriba para abajo. Y todos vamos a pagar, no hay manera de resistirse. Pero si no damos ese tipo de señal, la población quizás de manera injusta, quizás, va a reaccionar de la forma en que lo está haciendo y uno no sabe cómo esto termine. Puede complicarse esto en el tiempo. Durante mucho tiempo la gente ya se ha acostumbrado a que le den un servicio de electricidad. Pues hay apagones, ¿Verdad? En estos días salió, discúlpeme, Omar, no lo dijimos aquí, pero creo que fue hace 2 días, Catalina está siendo muy mal gerenciada. Él reventó la planta. Entonces no han acostumbrado de Catalina a decir, o sea, es normal que salga, coño, claro que es normal si revienta una vaina adentro. Normal que un carro se pare si no le echan gasolina, ¿verdad que sí que es normal? Ahora, no, lo lógico es que usted está en un carro, le eche gasolina. Si usted no chequea el aceite, el motor se explota, pues no es culpa suya. Es normal que se explote porque no tiene aceite. Ahora, es culpa suya que no revisó el aceite. Entonces, Catalina está teniendo un serio problema. O sea, además del aumento, apagones. ¿Pero por qué mandan gente para allá que tenía el prejuicio que todos sabemos? No, pero ya ni eso. Ya hay gente que ha demostrado que no sabe gerenciar, que es un Celso, con todo el respeto. No es personal. Es simplemente que él no es bueno en eso. Él será bueno en otra cosa. En eso no es bueno. O era Jaime, que estaba ahí. Que politiqueros lo quitaron. Pero yo quiero insistir, y lo hago de verdad, de la mayor buena fe. El gobierno que le ponga atención a eso, porque la reacción de la gente no me gusta. La gente no está entendiendo lo que está ocurriendo, la gente está molesta. Y digo, sería injusto a partir del sacrificio que hace el gobierno. El gobierno se está sacrificando. El gobierno está destinando una cantidad importante, 23 mil millones de pesos, que bien lo pudo utilizar para hacer carretera, para terminar o avanzar en la presa de Montegrande, para lo que fuere, para lo que el gobierno decida. Y lo ha tenido que meter en ese barril sin fondo del subsidio para que la gente no sienta el efecto que debimos haber sentido producto del precio del petróleo en el mercado internacional. Es verdad. Ahora, con el tema eléctrico hay que sentarse a verlo. Eso de Punta Catalina, a eso hay que buscarle una solución. Lo del fideicomiso, yo digo que renuncien a eso del fideicomiso, eso no cayó bien y ya no hay manera de que lo arreglen. Pero vamos a buscarle una gerencia adecuada. Vamos a garantizar que tengamos la matriz de generación, que es el carbón, que eso esté resuelto, que no estemos a expensas de si encuentro en el mercado, que tengo que pagarlo a sobreprecio porque hubo que comprarlo de emergencia. Ese tipo de cosas debe estar resuelta para beneficio de la población, para beneficio del gobierno. Por eso digo, pongamos atención a lo que está ocurriendo, porque una cosa es que se cumpla parcial el pacto eléctrico y otra cosa es que se cumpla de la manera adecuada. A la gente hay que decirle ciertamente que el gobierno ha obligado al sacrificio en atención a lo que manda el pacto eléctrico a los que están manejando recursos en las EDE, que los salarios de las EDE son salarios racionales conforme a la situación del país, que no habrá bonos para los administradores de las EDE mientras tengamos esta situación de sacrificio que nos obliga a la llamada sincerización del precio de la energía. Así es que debe ser. Miren, el caso de